Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Reciban un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo. Deseo con todo mi corazón que esta semana haya sido una semana de éxito, de bendición, de realización en tu vida. Que esta semana hayas puesto en práctica todos estos principios que hemos estado aprendiendo para poder levantar una familia saludable. Hoy te invito para que te unas conmigo en oración, para que podamos orar hoy. Vamos a seguir con esta serie que ya tenemos un mes de estar compartiendo las responsabilidades familiares. Y es una serie que habla precisamente de esa responsabilidad que tenemos con formar nosotros el futuro. Nosotros somos los que cuidamos el futuro. La palabra dice que justamente la palabra padre significa el que guarda el futuro y los hijos son los portadores de ese futuro. Y hemos estado analizando unos personajes bíblicos en donde el Señor nos está mostrando qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestros hogares. Te invito a que te unas conmigo en oración para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a implementar todas estas ordenanzas que Dios ha determinado para que podamos tener unas familias llenas de la gracia de Dios. Padre bueno, te doy gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas en este día. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por abrir los cielos sobre nosotros en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque estamos caminando de tu mano. Gracias porque anhelamos, Señor, ser como tú quieres que nosotros seamos. Te damos gracias porque hay el anhelo en nuestro corazón de tener tu conducta y tu carácter, amado Jesús, aquí en esta tierra. No queremos ser solamente cristianos nominativos, sino que queremos ser auténticos, queremos ser reales, queremos ser íntegros en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu vara y tu cayado nos infunda aliento en esta mañana, porque sabemos que tenemos, Señor, unas responsabilidades bastantes, ¿cómo diríamos? Que demandan bastante esfuerzo y queremos cumplir. No tenemos miedo porque sabemos que tú estás con nosotros, que el anhelo de nuestro corazón es poder levantar familias sanas, familias que realmente te honren a ti. Queremos levantar hijos, Padre mío, que sean respuesta a esta humanidad. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Te lo pedimos en esta hora, en esta mañana, y clamamos, Señor, para que este mensaje llegue profundamente a nuestros corazones. Que podamos abrir, Señor, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, y ese entendimiento en nosotros se abra para poder comprender la buena, perfecta y maravillosa palabra de Dios, para que podamos tener, Señor, la fuerza de poder ponerla en práctica. En tus manos nos colocamos, Jesús, y te doy gracias por todos mis hermanos, gracias por la vida de ellos. Te pido que los bendigas grandemente y unánimes juntos en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Hemos estado compartiendo algunos aspectos que tienen que ver con la formación de nuestros hijos. Cuando Dios nos da hijos, realmente Él quiere o espera que nosotros hagamos un buen trabajo, que hagamos el mejor trabajo con nuestros hijos. Y para lo cual nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios demanda de nosotros como padres, qué es lo que Dios demanda de nosotros como esos creyentes cristianos. Porque ser cristiano no solamente es ir a la iglesia, ser cristiano es caminar conforme el deseo de Dios para con nosotros. Y esto lo tenemos que tener nosotros bien claro. El ser cristiano demanda una serie de responsabilidades, y no solamente las responsabilidades de dar un diezmo o cosas así. Es la responsabilidad de poder vivir una vida fructífera, es vivir una vida así como Cristo la vivió, porque Él es el ejemplo del hombre perfecto. Y nosotros tenemos que justamente imitar ese modelo en nuestras vidas. Y tenemos que imitarlo compartiendo con nuestros hijos esa crianza que Dios quiere que nosotros estemos brindándole.
Hoy te quiero contar una historia de un niño de 8 años aproximadamente. En el colegio le pusieron una tarea y la tarea que le pusieron era que explicara lo que él entendía que era Dios. Entonces él comenzó a redactar y dijo, a Dios le gusta que nosotros vayamos los domingos a la iglesia. Él no le gusta que nosotros prefiramos irnos para la playa y no vayamos a la iglesia porque Él se siente alegre cuando nosotros asistimos a la iglesia. Además, el sol se pone tolerable después de mediodía. Podemos ir a la iglesia y después podemos ir a la playa. A Dios le encanta que tú lo tengas en cuenta para que cuando de pronto tengas que ir a algunos lugares y tus padres no te puedan acompañar, tú sepas que Él te está acompañando. Y en esos momentos de oscuridad no vayas a sentir miedo de la oscuridad, porque Él desea que tú sepas que Él siempre está contigo. También yo sé que la tarea de Dios es hacer gente, hacer personas, crear personas, para poder reemplazar las personas que se han muerto, para que creando esas personas puedan ocuparse de las actividades aquí en la tierra. Pero yo creo que Dios, decía el niño, crea a los seres humanos como bebé, porque yo pienso que eso le demanda menos tiempo. Además, como Él es tan ocupado en tantas cosas, les da a esos bebés a los papás para que los papás los enseñen y para que los papás los cuiden para que crezcan. Fíjate esa redacción de lo que decía él. El punto culminante es que los hijos nos son dados para que nosotros podamos velar justamente por ellos. Nosotros tenemos esa parte de esa tarea aquí en la tierra y nosotros tenemos que cumplirla. No se trata solamente de tener hijos porque quiero tener hijos, tal vez como tener un muñeco, tal vez tener alguien allí para que me entretenga la vida o para poder decirlo, sino que es una gran responsabilidad. Y cuando nosotros miramos a la sociedad, nos damos cuenta que realmente los hogares estamos perdiendo la batalla. No estamos haciendo las cosas adecuadamente porque la sociedad se nutre de lo que sale de los hogares. Y cuando vemos la sociedad, estamos en una sociedad corrompida, una sociedad corrupta. Estamos en medio de una sociedad violenta, agresiva, hostil, indiferente, sin amor, carente de fe y aún irrespetando a Dios. Creo que estamos realmente en una crisis de existencial y una crisis de formación en nuestros hogares. Y justamente lo que Dios quiere es recordarnos siempre. La palabra de Dios escrita es para recordarnos. Oye bien, porque nosotros somos de corta memoria. Es para recordarnos lo que nosotros debemos hacer. Hay una gran responsabilidad. Las historias que están aquí no son para entretenernos. Son ejemplos vivos para que podamos entender que así como pasó con esas personas, igualmente puede pasar con nosotros. Hoy vamos a tocar a un personaje. Hemos estado tocando personajes. Hoy vamos a tocar un personaje especial. Hoy vamos a mirar hacia el hogar que tuvo Jesús. Si nosotros queremos mirar la semblanza de cómo debe ser la crianza de un hijo, tenemos que ver entonces hacia la crianza que recibió Jesús. Yo quiero que tú entiendas, Jesús es Dios que se hizo hombre, pero apartó su divinidad para poder vivir como uno de nosotros y recibir lo que tenía que recibir, para que pudiera mostrar el ejercicio, el ejemplo de vida que todos los seres humanos debemos seguir aquí en esta tierra. Ahora, cuando Dios pensó en un hogar para su hijo, tuvo que escoger las personas. Escogió por un lado a María, tenía grandes cualidades, era una mujer que tenía unas cualidades muy particulares, pero también le escogió un padre adoptivo. Un padre que tenía una condición tal que le iba a permitir que pudiera guiar a Jesús en el camino que Dios quería que él tuviera. Y que al mismo tiempo para nosotros
se convirtieran en un ejemplo de cómo debemos nosotros manejar las cosas dentro de una familia. Yo te invito para que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, escucha bien lo que está diciendo de él, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amados, esta es la palabra de Dios. Creo que esta historia, podríamos decir, comienza como una especie de, con un problema, con una dificultad. Imagínense lo que le toca enfrentar a José. La palabra dice que estaba desposado con María. María era una mujer que tenía todos los méritos, era una mujer maravillosa, pero sin embargo ocurre algo inesperado. Ella sale embarazada y José simplemente no sabía qué había pasado. Se enfrenta con una realidad, una información, cuando María tal vez le comenta, le dice que estaba embarazada, pero él queda anonadado. Ellos estaban desposados. En aquel momento el desposorio era simplemente algo así como que ya había un convenio en que ellos se iban a casar, se habían apartado el uno para el otro, y esto era considerado como ya un matrimonio. Lo único que faltaba era que se llevara a cabo la ceremonia. Ellos no cohabitaban físico-sexualmente en aquel momento. Se mantenían puros delante de Dios. Y justamente María sale embarazada. Y José no sabía. Entonces la palabra dice de que José tenía ciertas cualidades. Era un hombre que era justo. Un hombre justo era aquel hombre que no estaba pensando en poder vengarse de María porque estaba embarazada. Simplemente entendió que algo había pasado, que algo que no estaba correcto lo que estaba aconteciendo. Entonces él decidió algo así como echarse las culpas a sí mismo, como si él hubiese decidido simplemente no continuar con el compromiso para que la culpabilidad recayera sobre él, evitando de que avergonzara a María, evitando de que María fuera parte de este conflicto delante de la gente y no fuese avergonzada. Y esa es la condición que Dios está diciendo. Era un hombre tan justo que no estaba pensando en venganzas. Ahora fíjate cómo somos nosotros en la actualidad, cómo manejamos el asunto. A veces, por ejemplo, cuando se dan situaciones dentro de los hogares, entonces si uno de los cónyuges hace una cosa, entonces el otro se siente como facultado para poder hacer lo mismo o algo peor, para hacer sentir mal a la otra persona. Y creo que lo que Dios nos está mostrando es que lo primero que tenemos que hacer en una casa es tener ecuanimidad. Es poder mirar las cosas
a donde llegan hasta las últimas consecuencias, es poder extraer realmente cuál es la verdad que está moviéndose en torno a nosotros. Por eso la palabra dice claramente que luego un ángel del Señor se acerca a José en sueños. Tiene un sueño que es como una especie de una realidad vívida a pesar de estar dormido. Y él recuerda todo lo que le dice el ángel y le dice de que lo que estaba allí en el vientre de María era el fruto del Espíritu Santo. De que ese hijo venía como una condición especial de ser el Salvador. Y que justamente por ser el Salvador tenía que ponerle el nombre de Jesús, porque Jesús realmente tipifica o significa Salvador. Y este hombre entendió aquello. Y su movimiento fue precisamente obedecer a la voz del ángel. No se puso tal vez de pronto a hacer preguntas, sino que entendió que aquella era la voluntad de Dios. Entonces había una condición especial. No solamente era un hombre justo, sino que también era un hombre obediente a lo que Dios había hecho. Y yo creo que este relato a nosotros nos hace que podamos revisar nuestras vidas. Que nosotros antes de poder tomar una decisión, es necesario que podamos llenarnos nosotros de conocimiento, poder preguntarle a Dios qué es lo que pasa en las cosas en las cuales nosotros estamos enfrentando. Y Dios quiere justamente que haya ese tipo de dependencia. Por eso nosotros hoy nos preguntamos, ¿cuáles fueron realmente las características o los valores que tenía José para que Dios pudiera señalarlo a él como el Padre de Jesús? ¿Qué era lo que él tenía y que nosotros necesitamos tener para poder hacer también una labor maravillosa con nuestros hijos, para que podamos hacer nosotros una buena labor en nuestros hogares? ¿Qué fue lo que hizo que José sobresaliera por encima del resto de personas? Cuando nosotros miramos a José, nos damos cuenta de que José es tan humilde que solamente hay 6 versículos en la Biblia que hablan de él. Aquí en esta parte que tiene que ver con Mateo y en el Evangelio de Lucas. 6 versículos. Pero fue el hombre que, digamos, dirigió la vida de Jesús en su estancia. Yo le calculo que tal vez hasta los 20 y tantos años, no sé, porque al final no aparece en los relatos, no aparece cuando está Jesús predicando. Se supone que ya a ese tiempo tal vez él había fallecido, pero en su tiempo estuvo allí con Jesús enseñándole las cosas que eran necesarias que Jesús aprendiera, y él estaba dándole lo que él tenía en su corazón. Nosotros aprendemos, y yo quiero que entiendas esto, nosotros aprendemos por imitación. Ahora, yo quiero que no olvides, porque tal vez de pronto nosotros estamos diciendo, no, lo que pasa es que Jesús era perfecto. Era perfectamente un hombre igual a nosotros, un ser humano igual como nosotros, porque el asunto tenía que ser en ese sentido. Yo quiero que lo veas de esta manera. El pecado entró por una pareja. Ahora era necesario que también el pecado saliera por una condición exactamente humana. Y colocó una pareja para que pudiera dar un fruto, para que pudiera guiarlo, para que se convirtiera en el Salvador de cada uno de nosotros. Por una pareja, Adán y Eva, otra pareja, María y José. Tenían que tener unas cualidades muy especiales. Y Jesús, hecho un ser humano, tenía que recibir de esas cualidades especiales que tenían que transmitirle. Por lo que el Señor nos está diciendo a través de todas estas historias es que exactamente nosotros tenemos que seguir este curso. Todas estas historias, todas estas situaciones que se han sucedido a lo largo de la humanidad, que ha pasado en la humanidad, es para que nosotros tengamos un ejemplo. No podemos nosotros, oye bien, decir que no sabemos. Aquí está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para que podamos aprender y comprender. Y lo que estamos nosotros viendo
entonces es que deben tenerse ciertas cualidades para poder tener el reto de poder criar a nuestros hijos. Y la pregunta que nosotros hoy nos hacemos en este momento es cuáles fueron esas cualidades que tenía José para que nosotros podamos aplicarlas en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestros hijos, para que puedan tener una crianza excelente. Y lo que Dios quiere es justamente eso. Él no quiere que nosotros estemos, ¿qué te digo?, construyendo la vida de hijos perfectos. Él quiere que nosotros podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que podamos tener hijos que verdaderamente Dios pueda usar en esta tierra. De eso se trata. La vida tiene verdaderamente sentido cuando hay un propósito, cuando hay un fin. Y ese propósito comienza en casa. Ese propósito tenemos que tenerlo claro. Entonces tenemos que mirar cuáles fueron, digamos, esos valores que tenía José para que fuera señalado por Dios, para que nosotros podamos también aplicarlos. Lo primero que nosotros vemos en José y que debemos aplicar en nuestra vida y que debemos aplicar en nuestra familia, que podemos dar ese ejemplo a nuestros hijos, era que José era un hombre obediente a Dios. José hacía lo que Dios le ordenaba. Cuando nosotros vemos en esos pasajes que hablan de José, nosotros vemos a un hombre obediente. Aquí, por ejemplo, lo que acabamos de leer, el ángel le habla y le dice que tiene que recibir a María y él lo hace. Posteriormente, hay una situación de un empadronamiento y él va con María a Belén a empadronarse. Allí nace el Señor. Si él no hubiese sido obediente, entonces la profecía de que tenía que nacer allí en Belén no se iba a dar. Pero era un hombre obediente que obedeció y llevó a su mujer. Ahora imagínate el camino. Era una mujer embarazada, iba en un borrico y él tenía que ir caminando, guiando el borrico para poder guiarla en la cantidad en esos caminos, en esos momentos. No un hombre que dijo es muy lejos, no voy a ir, sino que fue con su mujer. Cuando luego posteriormente que nace el niño y aparece la orden de Herodes que quería matar a todos los infantes, nuevamente tiene una visión y esta visión le dice de que tiene que emigrar hacia Egipto. Jesús también fue un emigrante y se fue hacia Egipto y estando en Egipto allí compartió y allí estuvo cuidando su familia. Posteriormente, nuevamente un ángel le dice de que era necesario que regresara. Y él regresa, pero cuando regresa, no le dice que se quede en Jerusalén, ni que se quede en Belén, sino que siga hasta Nazaret, porque sabía que el niño tenía que llamarse Nazareno por las Escrituras. Obedeció todo lo que se le estaba indicando. Lo primero que nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos en casa es que somos hombres y también hay las madres, mujeres que son obedientes a la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar hablando de Dios si nosotros no obedecemos lo que Dios a nosotros nos ha mandado a hacer. No tenemos el comportamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces, lamentablemente, nos es más fácil tener una religión. Y cuando tenemos una religión, simplemente tenemos la compostura social cuando estamos en el lugar donde nos reunimos. Pero cuando estamos en casa, entonces allí adoptamos la verdadera personalidad que nosotros tenemos. Allí nosotros nos comportamos en la carne, nos comportamos como nosotros decimos y hablamos. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un comportamiento homogéneo, que seamos iguales allá o acá, que tengamos integridad y Dios quiere que nosotros mostremos esa integridad porque nosotros estamos mostrándole a nuestros hijos que lo principal para nosotros es ser personas obedientes a la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que necesitamos nosotros formar en nuestros hogares. Que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, esto lo hacemos así porque Dios demanda que se haga así. Y tal vez en eso nos quedamos cortos. Yo he visto de cerca personas cristianas que realmente los hijos a veces no están reaccionando o no se comportan como deberían comportarse. Porque a veces en casa tenemos una conducta diferente, dejamos pasar muchas cosas
y no estamos teniendo en cuenta claramente que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Dios así lo ordena. Yo estoy seguro que en todos estos movimientos que hizo José, tuvo que haberlos compartido con su esposa. Es necesario, mujer, que nosotros nos vayamos. Es necesario, mujer, ya que regresemos. Es necesario, mujer, que nosotros sigamos. Porque de esto se trata, el poder nosotros depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces todas las cosas están en la posibilidad de que se realicen de la mejor manera posible. Por eso es importante que entendamos el asunto de los yugos desiguales. Los yugos desiguales es cuando una persona está con otra, pueden ser matrimonialmente, están casados, pero el uno cree en una cosa y el otro cree en otra. Y el mayor problema está en que no podemos ponernos de acuerdo. Entonces el que es más fuerte en la relación trata de imponer su voluntad. Y el otro que de pronto es un poco más débil, pues tiene que aceptar la voluntad del otro independientemente que sea buena o no. Por eso es necesario que nosotros miremos a que no hayan yugos desiguales. Por eso el Señor escogió a María y escogió a José, porque ahí no había un yugo desigual. Eran personas que eran obedientes a Dios, eran personas que querían hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también debemos ser ese tipo de personas que obedecen a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios y que lo expresan dentro de la casa. Tomamos las decisiones que tomamos porque es lo que Dios demanda, porque es lo que Dios quiere. No estamos haciendo nosotros lo que mejor nos dé a nosotros un resultado. No estamos haciendo lo que más nos conviene. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Por eso nosotros tenemos que evitar precisamente esos yugos desiguales, porque no pueden andar dos si no se ponen de acuerdo. Una pareja más Dios es igual amor. Una pareja más Dios es igual a felicidad. Y creo que eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Si nosotros estamos mirando a tener buena familia, una verdadera familia, entonces tenemos que tener claramente en nuestra mente el deseo y propósito de ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios trae algo que es importante. Trae unidad. Lo que te estaba diciendo, esta pareja se movía de un lado para otro porque había unidad entre ellos. El niño fue creciendo viendo la unidad que había entre su padre y su madre. Algo así como se podían poner de acuerdo. Y cuando uno se puede poner de acuerdo, entonces hay apoyo. Era una familia que se apoyaba, una familia que estaba fortalecida. Y una familia que está fortalecida porque obedece a Dios es una familia protegida por Dios. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios protege a aquellos que le obedecen. Y lo más importante, está protegiendo a nuestros hijos. Él quiere que el futuro se mantenga, Él quiere que el futuro sea transformado. Nosotros estamos haciendo una labor en casa justamente para ese futuro. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y debemos tener en cuenta claramente que necesitamos esa virtud de la obediencia. Tenemos que criar a nuestros hijos enseñándoles a ser obedientes a Dios. A veces de pronto nosotros nos quedamos en las cuestiones netamente cotidianas de tienes que hacer la tarea, ya estudiaste, ya escribiste, ya hiciste. Pero qué bueno que nosotros le dijéramos también a nuestros hijos, ya oraste, ya hablaste con Dios, ya leíste la palabra, ya entendiste lo que tenías que hacer. Y esto es lo que nosotros debemos tener claro. Tiene que haber un modelo. No estamos en la casa, estamos criando a una persona que va a ser un pastor o qué sé yo. Estamos criando hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que le pertenezcan a Él, personas que se identifiquen con Él y donde mejor pueden recibir esa enseñanza y una enseñanza que sea creíble es en casa con sus padres. Y Dios quiere que nosotros como varones, los varones de Dios, podamos enseñar a nuestros hijos quién es el Señor. Podamos hablarles a ellos que Dios es el Todopoderoso, que sin Él nada podemos hacer, aunque nosotros nos podamos sentir muy fuertes. Por eso la obediencia a Dios produce algo maravilloso y sobre todo en estos tiempos peligrosos, provoca protección de Dios. Tal vez usted siempre está preocupado
por sus hijos. Se preocupa porque el ambiente que estamos viviendo es un ambiente muy terrible, es un ambiente peligroso. Y nosotros queremos que a nuestros hijos no lo toque absolutamente nada. Creo que una de las prácticas fundamentales que debemos tener es ser justamente obedientes a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se encarga de nosotros. Y Dios se encarga de lo que más amamos, se encarga de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan cumplir el periplo que tienen que cumplir aquí en la tierra, el tiempo que tienen que caminar aquí en esta tierra y puedan cumplir el propósito de Dios. En segundo lugar, José era un hombre protector de su familia. Esto lo que quiere decir es que era un hombre que amaba a su familia. Él protegió tanto a María como al niño. Nosotros también en casa tenemos que convertirnos en protectores de nuestra familia. Todas las decisiones que tenemos que tomar van a estar encaminadas justamente a poder proteger la vida de nuestros hijos. Y Dios quiere que seamos esos protectores. Él protegió al niño, estuvo con él cuando la huida a Egipto y estaba cuidándolo. Te puedes imaginar todo el cuidado que tuvo que haber tenido con el niño. Él no lo veía como un hijo adoptado, como un hijo adoptivo. Lo veía como su propio hijo. Y pienso que tenía que ser algo muy especial cuando Dios le encomendó aquella misión de cuidar a aquel niño. Igual nosotros tenemos que sentirnos exactamente igual. Esto es un ejemplo. Nosotros tenemos que sentirnos honrados porque tenemos unos niños que Dios nos ha dado, 1, 2, 3, lo que hayan sido, y que nosotros podemos estar allí justamente protegiendo la vida y protegiendo el futuro de esos hijos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que sentir esa responsabilidad que Dios nos ha dado, el poder cuidar la vida de esos hijos, el poder enseñar a esos hijos, el poder instruir a esos hijos, el poder ayudarlos a que puedan aprender a tomar decisiones esos hijos. Creo que la mejor escuela donde nosotros podemos aprender a tomar decisiones es en casa. Y la única manera como nosotros podemos realmente proteger a nuestra familia es cuando nosotros dependemos de Dios. Si usted quiere ser un verdadero padre que va a guiar a su familia a lo mejor que Dios ha determinado para sus vidas, usted tiene que ser una persona que depende de Dios. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener para poder levantar en estos tiempos nuestras familias. Todos los tiempos han sido difíciles. Todos los tiempos han sido peligrosos. Todos los tiempos han pasado situaciones descontroladas porque esa es la naturaleza humana. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros le pedimos al Señor conceptos sobre las cosas que tenemos que hacer y le pedimos que sea la voluntad de Él en nuestras vidas, entonces Dios hace que nosotros podamos proteger de mejor manera a nuestros hijos. Y es lo que nosotros debemos realmente hacer. Yo tengo un encargo que cumplir. Y tal vez nosotros decimos, es que no puedo. Realmente me queda imposible. No sé, yo no puedo estar en todas partes donde están mis hijos. Pero cuando tú le das valores a tus hijos en tu casa, cuando tú te conviertes en esa persona obediente a la palabra de Dios, cuando eres una persona dependiente de Dios, entonces Él siempre va a cuidar a aquellos que tú amas. Por una sencilla razón. Él no quiere que tú te entristezcas. Él no quiere que tú te sientas muy mal, que te sientas triste. Entonces Dios protege a tus hijos. Y Dios quiere que nosotros seamos justamente ese tipo de personas, que podamos depender de Dios para poder enseñarle a nuestros hijos. Nosotros lo más hermoso que podemos enseñar a nuestros hijos es aprender a amarnos, es aprender a comunicarnos. Si algo hoy en día no tenemos muy, ¿cómo te digo?
muy bien desarrollado en nuestra conducta es el aprender a comunicarnos en nuestras casas. A veces estamos en nuestras casas y somos como una especie de extraños. A veces nos comunicamos solamente cuando vamos a comer, cuando vamos a compartir los alimentos. Pero no nos sentamos a poder hablar, no nos sentamos a poder entendernos, no nos sentamos a poder tomar decisiones, no nos sentamos para poder aprender, para preguntar. Porque si nosotros debemos tener un lugar donde puede ser más segura la respuesta a nuestras necesidades, es cuando estamos en casa y podemos compartir con nuestros padres. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces hacemos que nuestros hijos también dependan de Dios y dependan de nosotros. Entonces se puede dar ese puente de comunicación. Lamentablemente hoy en día esos puentes de comunicación a veces no existen. Hoy estamos más pegados a las cuestiones electrónicas, a los teléfonos, a los computadores y dejamos de lado ese poder compartir nosotros como familia. Dios quiere que nosotros justamente protejamos a nuestras familias. Y protegemos a nuestra familia cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que es necesario que tengamos tiempos de calidad entre nosotros. Que podamos hablarnos, que podamos compartir. No simplemente que a veces nos enteramos de cosas por otras personas, porque nuestros hijos a veces no son capaces o simplemente no tienen, el valor de poder decirnos las cosas o preguntarnos las cosas a nosotros. Creo que cuando nosotros dependemos de Dios, estamos abriendo un marco de honestidad, de sinceridad y sobre todo de confianza. Va a fluir esa confianza que va a permitir que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido. Creo que era el caso de José. A Jesús le decían el hijo del carpintero. O sea que es factible que tal vez allí José, trabajando la madera, lo que hacía, lo que estaba trabajando, hablaba con Jesús y Jesús se daba cuenta también y aprendía del oficio, de la labor que su padre realizaba. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, por ejemplo, cosas. A veces nos cuestan situaciones en el trabajo, hay que sacrificar algunas cosas, esto, lo otro. Qué bueno que podamos nosotros ser comunicativos, porque estamos formando vidas. Y las vidas se forman justamente en amor. Y nosotros podemos transmitir ese amor cuando nosotros dependemos del amor de Dios. Cuando nosotros dependemos de Él, entonces Dios coloca en nosotros esa necesidad que tenemos de compartir, esa necesidad que tenemos de comunicarnos, esa necesidad que nosotros tenemos de poder poner en evidencia las cosas que tenemos en el corazón. Es muy triste que a veces nuestros hijos tengan que buscar otras personas para desahogarse. Es muy triste que nuestros hijos quieran hablar algo que tienen en su corazón y de repente hemos sido tan cara dura, hemos sido tan de pronto, tan poco comunicativos, que nuestros hijos nos tienen miedo de decirnos las cosas. Creo que José nos presenta ese modelo. Un hombre que estaba dispuesto a buscar de Dios, a obedecer a Dios, y era un hombre que había entendido que lo más importante para él era proteger su familia. Por eso, cuando nosotros vemos, y yo quiero que lo veas de esta manera, cuando nosotros vemos a Jesús predicando la palabra, vemos a un hombre humilde, lleno de fe. Había visto en su casa ese comportamiento de ese ser humano. Él tenía la condición del Espíritu de Dios dentro de él, evidentemente. Pero se había estado relacionando desde niño con una persona que mostraba esa humildad y que era un hombre lleno de fe. Creo que nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que tener esa cualidad de la humildad y ser llenos de fe. La cualidad de la humildad nos hace entender que a veces los hijos de pronto no están en la capacidad de la experiencia que nosotros tenemos para convertirnos en unos jueces. Pero cuando nosotros tenemos la humildad dentro de nosotros, nos puede convertir en unos buenos maestros. Nos puede conducir a que podamos señalar las vías que tienen que tomar y cómo pueden resolver ciertas situaciones sin hacer sentir en vergüenza a nuestros hijos, sino simplemente mostrándoles la verdad, enseñándoles cómo tienen que objetivar las cosas para poder resolver los problemas. Dios quiere que nosotros seamos protectores también de nuestra familia, que podamos enseñar
a nuestros hijos y lo más importante, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a conocer a Dios. Fíjate lo que la palabra nos muestra. Todos los años José iba con María. A los 40 días llevaron al niño al templo. Allí lo circuncidaron, allí lo entregaron al Señor. Fíjate que a los 12 años ya Jesús era un hijo de la ley, como se les llamaba a los chicos entre 12 y 13 años, un hijo de la ley, y estaba allí discutiendo con los doctores de la ley, preguntando cosas. ¿Por qué? Porque había la inquietud desde su casa, porque veía que era un hombre que buscaba de Dios, una familia que cumplía con las normas de Dios. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos eso. El mundo está corrupto. El mundo es inmoral. Las cosas terribles que se están dando a diario fuera de nuestras casas son escandalosas. La única manera en donde nuestros hijos pueden recibir algo maravilloso, algo distinto que los pueda convertir en seres humanos diferentes, es en nuestra casa. Y eso tiene que darse a través de que nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios. Nosotros estamos mostrándole, enseñándole a nuestros hijos quién es Dios. Parte ¿qué te digo? De esa obligación, de esa responsabilidad obligatoria que tenemos, es poder enseñarles a nuestros hijos quién es Dios, cómo es Dios, cómo buscarle, qué hacer para poder agradarle. Y esto está haciendo o generando unos cimientos poderosos en la vida de nuestros hijos, porque siempre que estén en algún tipo de apremio, van a acordarse que sin Dios nada es posible. Con Dios todo lo podemos. Él es el que nos ayuda a poder resolver las cosas. ¿Dónde aprendemos eso? Lo aprendemos en casa. Lo aprendemos con los padres. Lo aprendemos en la cotidianidad de todos los días. Por eso nosotros tenemos que tener también esta característica, ser protectores de nuestros hogares, ser protectores de nuestra familia, ser protectores que enseñan, ser protectores que llevan a nuestros hijos a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, para que ellos entiendan que sin Jesús nada podemos hacer. Por eso es necesario que nosotros aprendamos. Si tú te estás congregando, lleva a tus hijos, no le preguntes si quieren ir. Porque si tú le preguntas si quieren ir, ellos van a decidir mejor quedarse en el parque o quedándose jugando. Simplemente mándalos a bañar, cógelos y llévalos, no importa la edad que tengan, vamos para la iglesia. Tú eres la autoridad en tu casa. Tú eres la que decide, tú decides. Eres la autoridad en casa, entonces tienes que dar el ejemplo. Y tienes que llevar a tus hijos para que tus hijos aprendan que en esta vida sin Dios nada podemos hacer. Hay algo, en tercer lugar, que quiero que comprendamos. Una condición que está en José. José fue un padre que adoptó a Jesús. Y nosotros lo miramos como el padrastro, el padre adoptivo. Pero también al mismo tiempo es un tipo de lo que nosotros recibimos cuando nos convertimos nosotros en cristianos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos adoptados por el Padre. Lo que quiere decir es que usted y yo somos hijos adoptivos de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos adopta a través de su Espíritu. Si nosotros miramos, Jesús fue un hijo adoptivo. Las prédicas anteriores, Moisés fue un hijo adoptivo. Samuel fue un hijo adoptivo, fue criado en el templo. Esther fue una mujer adoptiva, adoptada por su primo. Y nosotros también somos adoptados por nuestro Padre Celestial. Nosotros al recibir a Cristo somos adoptados como hijos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8 del versículo 15 al 17. Habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos,
Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere formar nuestra vida. Ahora creo que eso podemos entenderlo. Ahora podemos entender lo que nos han dicho desde hace tantos años. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Él quiere que nosotros dejemos de ser las personas que en nuestra naturaleza caminamos y que podamos nosotros ahora colocarnos en sus manos para Él educarnos de la misma manera como nosotros educamos a nuestros hijos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la palabra dice de que nos dan el Espíritu Santo de Dios. Es el espíritu de la adopción. Ahora le pertenecemos. Ahora pasamos a ser parte de sus hijos. Y como hijos, Dios quiere a nosotros enseñarnos. Por eso usted tiene que estar abierto a ser enseñado por Dios para que usted también pueda enseñar a sus hijos. Dios quiere que podamos mirarlo en esa latitud. Lo que quiere decir es que siempre hay y debe haber un cuidado paterno. Los padres tienen que cuidar a los hijos y Dios nos cuida a nosotros porque hemos sido nosotros adoptados. Dios quiere que nosotros comencemos a cambiar. Dios quiere que nosotros comencemos a mirar la vida de una forma distinta a la que le hemos estado nosotros viendo. Y creo que este es algo que tiene que abrirnos el entendimiento en esta mañana. Ahora entendemos la preocupación que tiene Dios como Padre de poder educarnos. Por eso Dios permite a veces muchas situaciones para que nosotros corramos a Él, para poder enseñarnos a resolver una situación que sin Él antes no veíamos la respuesta, antes no veíamos la solución. Por eso nosotros estamos todos los días en un plan de aprendizaje. Cada día trae una lección nueva y es nuestro Padre que está interesado en que nosotros seamos justamente la mejor persona posible aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros miremos al modelo perfecto de Jesucristo. Jesús fue adoptado por José y recibió todo lo que este hombre le pudo dar para poder tener un comportamiento humano y poder ser una persona obediente a Dios y ser una persona dependiente de Dios y ser una persona que siempre estaba buscando el poder hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros cuando llegamos a Cristo, justamente estamos recibiendo lo mismo. Dios quiere enseñarnos a depender de Dios. Dios quiere enseñarnos a que nosotros seamos obedientes a Dios. Dios quiere enseñarnos a que nosotros dependamos totalmente de Dios. Si usted mira la edad que usted tiene comparado con la eternidad que nos espera, somos pequeños niños ante lo que nosotros tenemos que aprender. Y lo que hoy el Señor nos está diciendo es que de la manera como nosotros hacemos un trabajo en casa, Él también quiere hacer un trabajo en cada uno de nosotros para que el trabajo en casa pueda ser a la manera de Dios y no a nuestra manera. Él espera que podamos entender. La palabra está mostrándonos a nosotros ciertos tipos de situaciones para que podamos vernos en ella, para que podamos nosotros ver cuál es verdaderamente el deseo, cuál es lo que Dios quiere, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Creo que tal vez a veces nos estamos nosotros, como te digo, matándonos la cabeza, preguntándonos cuál es la voluntad de Dios que quiere que yo haga. Lo primero que tienes que hacer es comportarte como un hijo. La pregunta es, ¿te comportas como un hijo? ¿Realmente te comportas como un hijo de Dios? Porque un hijo de Dios busca la paternidad del Padre. Le busca, depende y obedece. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso, que lo buscamos. Por eso nos dejó
su palabra, para que en medio de escudriñar la palabra de Dios, entonces podamos buscarle y conocerle y podamos nosotros comprenderle y podamos nosotros obedecer lo que Él quiere y caminar de la manera como Dios quiere que nosotros caminemos en esta tierra. Jesús nos ha mostrado a nosotros un rango de comportamiento y Dios quiere que nosotros desarrollemos la conducta y el carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos y que esa conducta y ese carácter sea como el que Cristo desarrolló aquí en la tierra. Si nosotros queremos que nuestros hijos, para concluir, sean personas que Dios bendiga grandemente, en nuestras manos está. Nosotros tenemos que ser educados por Dios para educar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos indique de qué manera podemos nosotros hablarle a nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de señalarle el camino del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a nuestro hijo, a nuestra hija, a los hijos que tengamos, que sin Dios nada nosotros podemos hacer y que tenemos que llegar a la conclusión que nosotros decidamos que sin Él tampoco nosotros querramos hacer nada. En las manos nuestras está la vida de los hijos, está el futuro. Dios te escogió para que tuvieras esos hijos. Dios te ha escogido para que hagas un trabajo magnífico con esos hijos. Es el momento que tú decidas y que realmente entiendas la responsabilidad que tienes con Dios y con esos hijos. Porque el día que llegue el momento en que tengamos que dar cuenta, tenemos que dar cuenta por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Creo que hoy tenemos el tiempo de decidir y decidir en responsabilidad. Tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos. Todo lo que vemos, el futuro a nuestro alrededor nos está indicando que estamos haciendo un mal trabajo. Que nosotros tenemos que buscar de Dios en nuestra casa para poder enseñar a nuestros hijos que sin Dios nada pueden hacer. Para que Él nos guarde y para que Él nos proteja y para que Él nos indique, así como le indicó a José, todo lo que tenía que hacer. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando nosotros dependemos de Él, Él te va a decir las cosas que tienes que hacer. Te va a señalar las cosas que tiene que señalarte. Y si quiere hablarte a través de un sueño, o si quiere hablarte a través de un ángel, si quiere hablarte a través de lo que Él desea hablarte, de su palabra o de otra persona, lo va a hacer. Pero necesita tu compromiso. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú confías en nosotros, en que podamos hacer un buen trabajo con nuestros hijos. Hoy, Señor, estamos más esclarecidos en nuestra mente. Tú nos adoptaste, Señor, para que nosotros podamos aprender a ser las personas que tú quieres que seamos, para que nosotros podamos transmitir todo lo que tú nos enseñas a nuestros hijos. Ayúdanos a ser esos verdaderos padres que ellos requieren, que ellos necesitan. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor. Principalmente, ayúdanos a enseñarles que tú eres un Dios bondadoso, que los estás esperando, que los amas, que sus vidas están en sus manos y que tú tienes un propósito con cada uno de nuestros hijos, de la misma manera que tenías un propósito con Jesús, igualmente con cada hijo tuyo, tú tienes un propósito, Señor. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos a esos propósitos. Señor, en tus manos nos colocamos, que esta semana sea una semana de cambio, de transformación, que todas estas, Señor, predicaciones de responsabilidades familiares, Señor, penetren a nuestra mente y que puedan movernos a tomar decisiones diligentes para con nuestros hijos, para con nuestra familia, porque somos guardianes de nuestra familia. Ayúdanos a cuidarlos junto contigo, Jesús. Ayúdanos, Señor, así como tú nos cuidas, porque también hemos sido adoptados, Padre. Igualmente, Señor, adopta a mis hijos, por favor, te lo pido. Que ellos, Señor, también sean tuyos y sean parte de tus planes y de todos tus propósitos.
En ti, Señor, descansamos. En ti, Padre mío, colocamos nuestras familias, nuestros hogares, el día de mañana, el resto de todos los días sobre la faz de la tierra. Nuestros hijos cumplirán con el propósito por el cual tú los has creado. Y nosotros seremos instrumento útil en tu mano para guiarlos, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos. Y yo oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo y te pido por favor que compartas esta predicación con tus amigos, con las personas con las cuales te conectas en la red. Estoy seguro que muchas personas necesitan de esta palabra. En las manos del Señor estamos. Que esta semana tengas una semana de bendición abundante. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta siempre. Un abrazo y bendiciones.